Buenos días con todos. Quiero agradecer la invitación de Hydra que me ha convocado el día de hoy para conversar sobre el moving antes de entrar un poco al concepto de lo que es el acoso laboral. Quisiera manifestar algunas ideas previas, ¿no? Todas las personas que prestan servicios, todos los trabajadores, sean del sector público o del sector privado, tienen una serie de derechos que se manifiestan dentro de la relación de trabajo. El derecho fundamental más importante es el de la dignidad. La Constitución establece que el derecho al trabajo es un modo de realización de la persona. Es decir, una persona, un trabajador, presta servicios con el ánimo de realizarse como ser humano. ¿Qué pasa entonces si con ese objetivo una persona presta servicios en una entidad o en una empresa, pero lamentablemente lo que recibe dentro de la empresa o de la entidad son tratos denigrantes, continuos, que tratan de humillarlos, perjudicarlos como ser humano? Eso es exactamente lo que es el acoso laboral. Según la definición de la OIT, podemos decir que el acoso o moving, por su traducción en inglés laboral, es una acción verbal o psicológica que de manera continua trata de denigrar, humillar o vejar a un trabajador en una relación dependiente, ¿no? Entonces, ya vamos teniendo en cuenta que el acoso laboral o el moving es una cosa distinta, por ejemplo, al hostigamiento sexual. En el hostigamiento sexual claramente tiene que existir un contenido sexual, ¿no?, para que esto ocurra. En cambio, en el acoso laboral, este contenido sexual está ajeno. Son, por el contrario, otro tipo de conductas distintas a las sexuales las que generan acoso en el trabajador. Entonces, y claro, normalmente estas conductas de acoso son producidas no por uno ni por dos, sino por más trabajadores en contra de alguno de otros colegas o contra un subordinado o contra un jefe. Eso marca entonces que el moving o el acoso laboral pueda ser clasificado por lo menos de tres maneras. Tenemos un acoso laboral ascendiente, es decir, cuando el acosado es el jefe, ¿no? Tenemos un moving o acoso laboral descendiente, que esto es más común, cuando el acosado es el subordinado, es decir, una persona es acosada, degradada, humillada o ofendida por su jefe. Y tenemos también esto que es mucho más común, que es el acoso horizontal entre compañeros, ¿no? Es decir, un grupo de trabajadores o uno o más trabajadores ofende, humilla de manera sistemática a otro trabajador, a otro colega, por así decirlo. ¿Cuál es el objetivo del acoso laboral? Puede tener dos objetivos básicamente. El primero es que una persona es acosada, humillada, degradada, ofendida en la empresa, el ánimo de que esta persona tome una decisión, y es que la decisión sea irse de la empresa. Pero no necesariamente es así, porque por ejemplo, si estamos hablando del acoso descendente, es decir, un jefe que acosa a uno de sus trabajadores o trabajadoras, puede tener como finalidad no necesariamente que el trabajador se vaya de la empresa, sino que el trabajador tome una posición o un comportamiento sumiso a favor de este jefe. Aquí no le ha pasado tener de repente un jefe que lo único que hace es dedicarse a humillar, a ofender, a gritar, a insultar a sus subordinados. Entonces, en esas circunstancias, el jefe no quiere que ese trabajador vaya. Lo que quiere es que se mantenga, pero con una posición o con un comportamiento sumiso, por así decirlo, ¿no? ¿Qué conductas pueden configurar el moving o acoso laboral? En verdad, la tipología de conductas que pueden entrar dentro del moving laboral son muy variadas. Pero vamos a hablar de repente de las más comunes. De repente desde la más simple hasta la más grotesca o la más evidente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un trabajador llega al centro de trabajo, llega a la entidad o la empresa en la que presta servicios, y lo que pasa con este trabajador es que lo hacen sentarse o le ordenan que se siente en una silla mirando a la pared y que no haga absolutamente nada durante el día. Bueno, de repente a alguien le puede no parecer tan agresiva esta conducta, pero si eso sigue pasando en el transcurso de los días y si este trabajador lo único que hace es sentarse en una silla y mirar a la pared,
¿realmente podemos estar hablando de que el trabajo le está sirviendo como un modo de realización de la persona? ¿O es que por el contrario, lo que está sucediendo es que se está afectando gravemente su dignidad como trabajador? Claramente este caso, que no es, digamos, anómalo para la jurisprudencia tampoco, ocurre en la realidad y viola uno de los derechos que han venido desarrollándose últimamente, que es el derecho a la ocupación efectiva. Es decir, uno tiene un trabajador para que preste servicios, no para que esté sentado sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces el moving o el acoso, insisto, tiene que tener este comportamiento humillante o degradante en contra del trabajador, pero también tiene que ser de índole continuo o sistemático, ¿no? Entonces tenemos estas conductas, digamos, que pueden parecer inofensivas, pero en que en realidad no lo son, porque a un trabajador no se le ordene hacer absolutamente nada en la empresa. Pero tenemos otras conductas que son mucho más evidentes, ¿no? Por ejemplo, supongamos el caso de un trabajador que siempre que tiene una reunión con sus colegas y con su jefe siempre le dice, cada vez que quiere intervenir o dar una idea, que se calle. Supongamos que en todas las reuniones semanales que se tienen en la empresa, a este trabajador, cada vez que quiere una opinión, el jefe lo único que le dice es que se calle y que no quiere dar su opinión. Pregunta, ¿estamos en ese caso frente a un supuesto de acoso laboral? Claro que sí, porque no se le está permitiendo al trabajador su libertad de expresión, que además es totalmente normal dentro del ambiente de una reunión, ¿no? Entonces, otro comportamiento también de moving laboral podemos evidenciarlo frente a grits, insultos, o cuando los trabajadores lo que hacen en el centro de trabajo es humillar a un compañero porque tiene, por ejemplo, una anomalía física o porque se burlan de su origen étnico o etc., ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué este tema ha venido a tomar importante relevancia o gran relevancia en este último tiempo? Porque genera varias consecuencias en los trabajadores. Comencé esta charla hablando que el trabajo desde la Constitución está visto como un medio de realización de la persona. Uno va a trabajar básicamente para solventar sus gastos y para configurarse o realizarse como persona. Pero si ir a trabajar lo que me está generando es un lugar donde, o si donde yo voy a trabajar se convierte en un lugar donde yo soy ignorado, humillado o degradado, ¿realmente eso me genera consecuencias? Claro que sí. Hay diversos estudios que determinan que estos centros de trabajo o en las empresas o en las entidades donde ocurre acoso laboral y agresión por parte de jefes o subordinados hacia jefes o entre colegas, no se tiene un ambiente de respeto, se generan circunstancias como estrés, ansiedad, insomnio y aparición de enfermedades, ¿no? Hubo un caso que tuve conocimiento, para que vean que el moving o el acoso laboral no es una cosa ajena tampoco a las entidades del Estado. Hubo un caso en el que una juez fue destituida porque mandaba a uno de sus asistentes especialistas a comprar ahorita voy con la respuesta a la pregunta que me acaban de mencionar, eso vamos al final con las preguntas. Entonces, esta juez, ¿qué hacía? Mandaba a su especialista a comprar sus toallas higiénicas, es un caso real, y lo que le hacía también este especialista, lo que le hacían a este especialista, es que lo hacían bailar en el juzgado. Lo hacían bailar una canción que de repente alguno de ustedes conoce, que se llama o tiene este corillo, que Viva Changó. Entonces este señor, cada vez o una vez a la semana, lo hacían bailar. Lo utilizaban como si fuese un mimo o un payaso, ¿no? Claramente esa conducta configuraba un claro caso de acoso laboral y esta fue destituida justamente por estas conductas, desde mi punto de vista, correctamente, ¿no? Debemos tener en cuenta que el acoso laboral también puede darse hacia los practicantes. Más o menos viendo la pregunta que me habían realizado, no solamente con las personas que tienen una relación de trabajo, sino también hacia los practicantes. Es más, seguramente un grupo muy vulnerable y que supone una clara muestra de hacia quiénes va el acoso laboral muchas veces, es hacia los practicantes. Va a ser seguramente la parte más débil dentro de una
servicios, ¿no? Que a veces los jefes suelen abusar de los practicantes con conductas ofensivas, degradantes o indebidas en contra de los practicantes, ¿no? Pero ¿qué derechos fundamentales viola el moving o acoso laboral? Debemos tener en cuenta que cuando un trabajador presta servicios en una entidad como empresa, no deja de gozar de diversos derechos fundamentales. El principal, como mencionamos, era el derecho a la dignidad. Pero claramente también todos, trabajadores o no, practicantes, cesigristas, tienen derecho a la integridad física y psíquica. Tienen derecho a la vida. Una trabajadora que tuvo o hizo una relación íntima con su pareja. Este video llegó a manos de algunos de sus compañeros. Y sus compañeros utilizaron este video y comenzaron a pasar uno al otro, de tal manera que esta trabajadora formó a ser parte de la mofa diaria de ¿qué decisión tomó? La decisión más difícil que puede tomar es quitarse la vida. El acoso laboral puede llegar incluso al derecho a la vida. Y este caso es real y ha ocurrido hace no mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos acreditar? De repente alguno de ustedes se está preguntando el moving laboral. Ciertamente el acoso laboral no es muy sencillo de probar, pero tampoco es imposible. Tenemos, por ejemplo, claramente la declaración de la víctima será el primer medio probatorio que podrá presentarse para acreditar el acoso laboral. Pero también tenemos declaración de compañeros, declaración de subordinados, declaración de familiares, tenemos videos que pueden ser utilizados, correos, mensajes de texto, porque muchas veces estos tratos degradantes o humillantes, continuos y con el ánimo de generar un perjuicio en el trabajador, se manifiestan a través de correos, de mensajes de texto, de WhatsApps, de mensajes de WhatsApp. Pero también aquí es importante recalcar la labor que tiene la inspección del trabajo y Poder Judicial en estas circunstancias. Claramente una situación de acoso laboral puede ser verificada a través de la inspección del trabajo o a través del ejercicio o la ejecución de una prueba anticipada en el Poder Judicial. Y eso es importante, que las personas lo tengan en cuenta, que los trabajadores sepan que no solamente a través de estos medios probatorios, sino también a través de la inspección del trabajo del Poder Judicial es posible probar estas circunstancias de acoso laboral. Aquí comienzan de repente algunos problemas. ¿Por qué? El moving o acoso laboral no tiene una regulación específica en el ordenamiento jurídico peruano. A diferencia del acoso sexual, que sí tiene una ley y un reglamento que acaba de ser dado hace algunas semanas, donde claramente está ya establecido un procedimiento, supuestos, medidas de acción que el empleador puede tomar en los casos de acoso sexual. Pero en los casos de acoso laboral no hay una regulación específica. Entonces, ¿qué hacer frente a esa circunstancia? ¿Qué puede hacer un trabajador que siente que sus compañeros lo humillan, que su jefe lo maltrata, que lo ofende consecutivamente, que tiene tratos degradantes en contra de él? Y aquí entra a tallar el artículo 30 del Decreto Supremo 00397-TR. El artículo 30 del Decreto Supremo 00397-TR, que algunos llaman Decreto Legislativo 728, pero es la Ley de Productividad, el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece que hay actos que comete el empleador que pueden ser considerados como actos hostiles. Claro, los actos de acoso laboral, si son realizados por el empleador, el trabajador podrá acusarlos directamente a través de, hay un literal que está en el artículo 30, que si mal no recuerdo es el literal C, que establece que todos los actos que violen la dignidad del trabajador podrán ser acusados frente al empleador. Es decir, si el empleador está directamente cometiendo estos actos de acoso laboral, el trabajador podrá activar el mecanismo previsto en el artículo 30. ¿Y cuál es el mecanismo? El trabajador tendrá que decirle al empleador los actos que está cometiendo en contra de él. Una vez que da cuenta de los actos que se están cometiendo en contra de él, el empleador tendrá 6 días para poder subsanar su conducta. Si no subsana su conducta dentro de los 6 días naturales siguientes, el trabajador debe tomar 2 decisiones. Una, darse por despedido y luego reclamar la indemnización por despido arbitrario correspondiente.
o podrá accionar ante el Poder Judicial para que, dentro del plazo de 30 días, pueda ordenarle al empleador que cesen estos actos. Pero como acabamos de conversar, muchos de los actos de acoso laboral no son cometidos directamente por el empleador, sino por sus dependientes o por colegas del trabajador. ¿Qué hace en este caso? Lo que podría hacer el trabajador es poner en comunicación la ocurrencia de estos actos frente al empleador, no para iniciar todavía los ceses de actos de hostilidad, sino para poner en conocimiento del empleador lo que está sucediendo. Si el empleador no toma una solución o no adopta una solución adecuada en el plazo inmediato, es posible que el trabajador, frente a esta inacción por parte del empleador, pueda imputar ahí sí la comisión de actos de hostilidad en contra del empleador, porque no debemos olvidar que el empleador tiene el deber de garante del correcto desenvolvimiento de las relaciones laborales. Es decir, si el empleador toma conocimiento que hay conductas inadecuadas e indebidas en contra de algunos de sus trabajadores, tiene que tomar como garante las decisiones correspondientes sobre el particular. ¿Y qué decisiones podría tomar el empleador? Por ejemplo, podrá activar el procedimiento de falta grave previsto en la legislación laboral peruana. Si coempleadores conocemos que un trabajador o varios trabajadores están acosando a alguno de nuestros colaboradores de manera verbal, profiriéndole insultos, ofensas, trato degradantes, entre otros, lo que podemos hacer es activar la falta grave prevista en el Decreto Supremo 00397R, en el artículo 25, y podemos enfocarlos desde el literal F, que es el que habla de faltamiento grave de palabra o la grave indisciplina, o en todo caso, enfocar también como el incumplimiento de las obligaciones. Porque una de las que está en el literal A del artículo 25 antes mencionado. ¿Por qué? Porque una de las primeras obligaciones que se tiene dentro del centro de trabajo es el respetar y el correcto trato entre los trabajadores. Entonces, sin embargo, sí se aconseja a los empleadores trabajar en reglamentos internos de trabajo todas aquellas conductas que sean indeseables dentro de la empresa o que puedan configurar acoso laboral. Eso es importante. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también se ha preocupado de hablar que uno de los aspectos que tienen que ser cuidados por el empleador es los riesgos sociales de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, el artículo 56 de la ley, artículo 103 del reglamento, nos hablan que los empleadores son responsables por los daños psicosociales que se le pueden ocasionar a un trabajador. Entonces, los estados de depresión, de ansiedad, de insomnio o de suicidio, como acabamos de mencionar, que pueden ocurrir en determinados casos y será la gravedad del acoso que tengamos en la empresa, claramente pueden ser sancionados por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. No debemos olvidar que, insisto, los empleadores son garantes del correcto desenvolvimiento de las relaciones laborales en la empresa o en la entidad. Sin embargo, algunos se preguntarán, ¿y qué impacto puede tener el no corregir estas conductas o estos maltratos o tratos denigrantes dentro de la empresa? Bueno, claramente uno de los primeros impactos que se tiene es un impacto en el clima laboral. Un equipo de trabajo en donde existen circunstancias de acoso es un grupo de trabajo que perjudica el clima laboral. Y el clima laboral es muy importante para el correcto desenvolvimiento de las labores por para los trabajadores. ¿Qué otras consecuencias puede tener el acoso o el bullying laboral? Bueno, dos que seguramente ningún empleador desea. Uno, hay estudios que acreditan de que lugares donde hay alto acoso laboral o hay figuras de perjuicio, de daños a los trabajadores en su esfera psicológica, el ausentismo laboral se incrementa sobremanera. Ese es uno. Y otro es la productividad por parte del trabajador. Eso es importante tenerlo en cuenta, que son las consecuencias. Me preguntan cómo se procede en ese caso, ¿por qué no calificamos como trabajador? Sí, bueno, ahí no sé si pudieran precisar la pregunta ahí porque no la entiendo bien, pero lo importante es tener en cuenta, a ver, en un centro de trabajo, si soy trabajador, inicio los actos de hostilidad. Si soy un practicante, por ejemplo, también los practicantes tienen derecho a que
valga la redundancia, derechos fundamentales sean respetados por parte de sus superiores. Entonces, eso no enerva el hecho de que, por ejemplo, en los casos, en la regulación que existe sobre hostigamiento sexual, se incluye expresamente a los practicantes o a cualquier modalidad formativa que se tenga en la empresa. Entonces, no hay razón alguna para que un prestador de servicios, un trabajador o alguien que esté sometido a una modalidad formativa no merezca un trato digno y que no sufra acoso laboral dentro de la empresa. Esto ha generado, y la generación, mejor dicho, de este tipo de conductas y la proliferación de estas conductas ha generado iniciativas, por ejemplo, en algunos países como en Francia, en Bélgica, o no tan lejanamente como en Colombia, a través de la ley 1010 que generó estas circunstancias, ¿no? Debemos tener en cuenta también que además del mecanismo, ¿no?, de indemnización por despido arbitrario que se puede iniciar, o del cese de actos de hostilidad que se puede iniciar, los trabajadores, en caso corroboren la existencia de daños psicológicos o psíquicos, ¿no?, a su vida, ¿no?, en casos de estrés, de depresión, por ejemplo, que es un estado mental sumamente difícil y complejo para cualquier trabajador, podrían eventualmente iniciar demandas de daños y perjuicios contra sus empleadores o contra las personas también que han generado, que son las personas, los acosadores, ¿no? Pueden utilizar las reglas del Código Civil del incumplimiento e inejecución de obligaciones para iniciar demandas de daños y perjuicios sobre el particular. Solo con el ánimo de ir ya concluyendo las ideas que hemos y pasar de repente algunas preguntas que ustedes tengan, debemos tener en cuenta que un ambiente de trabajo sano es un ambiente de trabajo productivo. Si nosotros tenemos colaboradores felices y que van a desempeñar correctamente sus labores en el centro de trabajo, mucho más probable que sean más productivos si la relación que tienen con sus jefes o con colegas es una relación de respeto y de correcta interacción entre ellos. Eso no debe perderse en los gerentes de recursos humanos hablan mucho de que un trabajador feliz es un trabajo productivo, y eso realmente en la realidad es totalmente cierto. Solamente para ir aclarando de repente los tipos de conductas que pueden configurar un acoso laboral, porque de repente hemos mencionado algunas y no necesariamente todas, ¿no? Por ejemplo, las circunstancias que pueden generar acoso laboral pueden venir, por ejemplo, desde ataques a la vida privada de la persona, ¿no? Críticas constantes a la vida privada del trabajador, imitar los gestos, burlarse del trabajador, descalificación de la apariencia del trabajador, agresiones verbales. O por ejemplo, algo que me han contado que ocurre mucho, ¿no? ¿Qué sucede si tu jefe todos los días te dice, ¿qué haces aquí en la empresa? ¿Por qué no te vas? Ese tipo de comentarios o ese tipo de manifestaciones por parte de los jefes no hacen o no configuran otra cosa que acoso laboral. Porque si todos los días te están repitiendo frases como no sirves para trabajo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? De repente te va mejor en otro lado. Esas circunstancias median la dignidad del trabajador y pueden configurar claramente un supuesto de acoso o moving laboral dentro del trabajo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello. Como acabamos de mencionar, esto está ocurriendo muy seguido en las empresas. ¿Qué consejos podemos darles a los empleadores? Por ejemplo, mejorar el reglamento interno de trabajo, enumerar el listado de actividades o de conductas en las que puede incurrir un trabajador sobre acoso laboral y tratar de configurarlos como faltamientos graves de palabra o graves indisciplinas dentro del centro de trabajo. Podemos trabajar también a través de los comités de seguridad y salud en el trabajo, qué circunstancias se pueden tomar para prevenir el acoso laboral. También podemos establecer políticas para la regulación o mecanismos para adoptar este tipo de quejas, porque a veces muchos trabajadores no presentan las quejas porque los acosadores son sus jefes. Los jefes son los que los humillan, los que les dan tratos degradantes, los que los insultan, los que los menosprecian. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Muchas veces quejarse del jefe puede ser una circunstancia que genere un perjuicio inmediato a través
o un perjuicio directo al trabajador. ¿Qué se aconseja en estas circunstancias? Que, por ejemplo, los empleadores trabajen canales éticos, ¿no?, para la presentación de estas quejas. Al inicio pueden ser anónimas, para que el trabajador sepa que tiene un canal de queja o de tratamiento del acoso laboral, y que también los jefes sepan que si cometen este tipo de conducta en contra de sus trabajadores o trabajadoras, podrán ser denunciados a través de un canal ético, ¿no? Y esto cada vez se viene implementando en más empresas. Bueno, agradezco a la participación de todos los que se han tomado un tiempo para escucharme el día de hoy. No sé si existe alguna pregunta adicional, yo gustoso de poder absolverla en lo que queda de la grabación. Si no es así, estaremos gustosos de acompañarlos en otra oportunidad. Y nada, hay que, como empleadores, mejorar las relaciones entre nuestros empleados, entre nuestros colaboradores, y como trabajadores no tengamos miedo de denunciar los actos que nosotros podemos considerar como acoso, como acabo de mencionar, actos continuos, persistentes, que traten o mellen la dignidad del trabajador a través de tratos degradantes, humillantes, agresivos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, así que nada, hasta una próxima oportunidad.